Las Islas Canarias no deja de sorprendernos. Hoy nos situaremos en una de sus islas, concretamente en la isla de Tenerife. En el episodio de hoy hablaremos del famoso Hospital Tora, fundado en 1944 y destinado a enfermos de tuberculosis. Un dato curioso de este caso es la similitud con la famosa Casa del Niño, en otra isla canaria, concretamente en la isla de Gran Canaria, que también fue fundada sobre ese mismo año. Las enfermeras de dicho hospital estaba compuesto por un grupo de monjas, ya que en esos años se carecía de presupuesto para un grupo de enfermeras más profesional. Los primeros fenómenos ocurrirían tras el descubrimiento de una habitación secreta en el nivel 4, tras la realización de unas obras de acondicionamiento. En dicha habitación descubierta destaca el hallazgo de unos pocos muebles antiguos, un espejo y un crucifijo. Terminadas las obras de acondicionamiento, comenzaron a llegar los primeros enfermos de tuberculosis, con el fin de recuperarlos en las nuevas instalaciones. Pero los enfermos instalados allí, transcurrido un tiempo, solo empeoraban cada vez más, teniendo incluso apariciones extrañas. Una de las apariciones más destacadas y que más se repetía entre los enfermos era la de un hombre vestido de negro, con un sombrero de copa, que tenía todas las pintas de un subposturero. En esta imagen se puede apreciar a la entidad mencionada. Los médicos empezaron a investigar si quizás en dicha habitación pudiera haber algún tipo de hongos o bacteria que pudiera dar una respuesta a tal empeoramiento de los enfermos, y miraron por todas partes, pero no encontraron nada. Parecía estar todo correcto. Desesperados por tal evento, mandaron a llamar a un sacerdote para que bendijera la habitación, pero solo la cosa empeoró cada vez más. Pero no solo los enfermos fueron testigos de tales fenómenos, sino también los médicos y enfermeros que trabajaban allí empezaron a presenciar otras entidades. Entre las entidades más destacadas de dicho lugar, destacan las apariciones de una monja vestida de blanco que se paseaba en los largos pasillos oscuros entre los pacientes y en una vieja capilla de dichas instalaciones. Pero no pudiendo dar una explicación a tales fenómenos, decidieron clausurar dicha habitación para siempre. Son muchos los fenómenos ocurridos en este tipo de hospitales por todo el territorio nacional. Quizás estos enfermos, próximos a la muerte, pudieron experimentar una puerta al otro lado, una especie de guías espirituales, quién sabe. Pero no fueron los únicos los próximos a la muerte los que experimentaron dicho fenómeno, sino también los trabajadores, dando fe de seres de otra dimensión. De todas las historias que hemos contado en este programa de hospitales abandonados, creo que pocas o ninguna superan al del Hospital del Tora de Tarrasa, no solo por las historias sobre fenómenos paranormales que se dieron en tan extraño lugar, sino por la gran cantidad de suicidios que allí se dieron. Quizás en una primera parte los fenómenos paranormales tuvieron que ver con la gran cantidad de suicidios allí ocurridos. Pero para resolver este misterio sobre la posibilidad de que ocurran fenómenos paranormales a causa del suicidio, lo dejaremos de la mano de un experto que conoce en mayor profundidad la materia, pero esto lo dejaremos para el final del vídeo. El Hospital del Tora de Tarrasa se encuentra situado en la ciudad de Tarrasa, perteneciente a la provincia de Barcelona. El complejo fue inaugurado en la década de 1950 y puesto en funcionamiento desde 1952 hasta 1997. Su objetivo principal era la cura de enfermos con patologías respiratorias, como la tuberculosis, la fibrosis y el cáncer de pulmón, entre muchas otras.
El hospital tenía un total de 1500 habitaciones, separadas cuidadosamente por clase social. Pero había un lugar que la clase se negaba a reconocer, a los cuales destinaban a la 9ª planta del edificio. Seguramente personas con escasos recursos sociales, abandonados a su suerte, olvidados por la sociedad de aquel entonces. Estos últimos, desesperados por el dolor y las condiciones infrahumanas a los que eran sometidos, solo les quedaban una salida, las ventanas de sus habitaciones, desde donde ponían fin a su larga agonía, arrojándose al vacío, desde una altura de 9 pisos. En sus comienzos, los enfermos eran asistidos por un equipo de enfermeras, hasta que en 1954 se incorporan 25 monjas de las Carmelitas, las cuales prestan su servicio durante 20 años, desde 1954 hasta 1974, y es ahí donde las monjas abandonan el complejo, debido al desacuerdo por la mala gestión infrahumana a lo que eran sometidos los enfermos. Las Carmelitas se hospedaban en la planta 9 del edificio, en el ala norte. En el resto de la planta 9 se alojaban los enfermos terminales y todos los que eran abandonados por su familia o tenían escasos recursos sociales, por así decirlo. Las Carmelitas se llevaron la peor misión de esta historia, pues eran las encargadas del cuidado de los enfermos de la 9ª planta. A los de la 9ª planta se les prohibían salir al exterior del edificio. Parecía estar recluido a tales dependencias. Ya no bastaba la cruel enfermedad que estaban pasando, para que encima se les trataran como si fueran reclusos, por lo que algunos decidían de acabar con su vida, lanzándose al vacío desde la 9ª planta. Creo, si mal no recuerdo, que fueron cientos los que se suicidaron allí, pero parecía no importarles a nadie lo que allí ocurría. Nadie puso remedio a tal asunto, en cuanto a seguridad se refiere. ¿No se les ocurrió poner protección o medidas de seguridad en las ventanas? Pero parecía que a nadie les importó lo que ocurrió allí, ni al personal de enfermería, ni a la administración del sanatorio, ni al ayuntamiento del lugar, es decir, a nadie. Como era poco la cosa, con el tiempo empezaron a llegar pacientes con enfermedades mentales, a los cuales también hospedaron en la 9ª planta, juntos, por así decirlo, con el resto de los pacientes terminales. Un verdadero horror. Según se cuenta, a estos pacientes, aparte de tenerlos en plena marginación social, se les alimentaban malamente. Sin duda, un trato inhumano. A continuación veremos un breve vídeo de un gran investigador español, el padre Fortea, que durante mucho tiempo ha sido exorcista y se ha dedicado al campo de lo paranormal. Sin más, vemos el vídeo. Pero lo que descubrí es que hay almas que sí que tienen un purgatorio realmente largo y penoso, que vagan por los lugares o están en un lugar determinado, y esas almas del purgatorio, lo que siempre se ha llamado fantasmas, pues sí, vagan en determinados lugares. Una categoría que también descubrí, no en los libros sino en la realidad, que también los deja Dios vagando un tiempo para que los vivos comprendan que eso no se debe hacer, aunque no todos, son los suicidas. Es verdad que hay muchas almas que vagan en el lugar donde se suicidaron. Cuando el edificio fue finalmente abandonado, fue cuando mayor se presentaron los fenómenos paranormales, justo como hemos visto en el vídeo del padre Fortea. Pero aparte de los sucesos ocurridos a los pacientes de este horrible sanatorio, se les suman los rituales de origen satánico, los cuales se aprovecharon de la trágica historia de este hospital para llevar a cabo sus rituales. Son muchos los lugares abandonados a lo largo del territorio nacional español, muchos de ellos llenos de leyendas, historias de terror y misterio. En el episodio de hoy conoceremos algunos de esos lugares, además de dar algunas recomendaciones muy importantes para aquellas personas que se han aficionado a frecuentar dichos lugares, pero esto lo dejaremos para el final.
El Hospital de Santo Ángel, también conocido como La Barraca, se encuentra situado en Navacerrada, un municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid, a unos 120 metros de altitud sobre el nivel del mar. El edificio fue construido sobre la década de 1940 y destinado a enfermos de tuberculosis, una grave enfermedad que obligó a construir una innumerable cantidad de edificios de este tipo por todo el territorio nacional. Varios años más tarde, cuando la enfermedad de la tuberculosis dejó de ser un problema grave debido al adelanto de la medicina, el complejo fue destinado como psiquiátrico. Son muchas las historias que se cuentan de este extraño lugar, durante su destino como hospital de enfermos de tuberculosis y después como psiquiátrico. En cuanto a fenómenos paranormales se refiere, destacan las apariciones de misteriosas luces de origen desconocido, además de gritos desgarradores y llantos en medio de la noche. Algunos sugieren que estos fenómenos pudieran estar ocasionados por personas fallecidas, tanto como fue destinado a enfermos de tuberculosis como después como psiquiátrico. Pero parece ser que en dicho hospital los fenómenos paranormales no fueron los únicos sucesos que le dieron mala fama a dicho lugar, sino que también se rumorea que cuando fue destinado como hospital psiquiátrico hubieron abusos de todo tipo. Hasta que en 1996 se decide cerrar el complejo, quedando el tal como uno más de otros tantos complejos abandonados, dando lugar a ser frecuentados por sectas de todo tipo, entre las que destacan las sectas satánicas, las cuales han acampado a sus anchas, dejando en su interior pruebas evidentes de sus rituales. Sin duda no es de extrañar que los fenómenos paranormales hayan aumentado a ser profanados por diversas sectas satánicas, a pesar de los trágicos sucesos que pudieron ocurrir durante su habilitación como psiquiátrico, sin dejar atrás a los que también murieron por la grave enfermedad de tuberculosis, una enfermedad que para aquella época era un horror. Pues bien amigos, como les prometí en el principio de este video, les voy a dejar unas recomendaciones a tener en cuenta para todos aquellos aficionados a frecuentar dichos lugares. La primera recomendación sería explorar la zona de día, ya que nos podemos encontrar con pozos y huecos sin cubrir, que podrían causar graves accidentes e incluso la muerte. La segunda recomendación es que nunca vayan solo a esos lugares. En caso de tener accidente nadie te podrá auxiliar, además nunca sabrás lo que podrás encontrar allí. La tercera recomendación es de llevar un calzado y ropa adecuada, ya que en esos lugares hay muchos clavos y cristales que podrían causarnos varios cortes. A continuación les mostraremos unas imágenes del accidente ocurrido en ese lugar, y con estas imágenes nos despedimos hasta un próximo programa. Muchas gracias.